Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora desde donde accedas a este vídeo, y muy bienvenidos una semana más a Liberty Gatsden. Bien amigos, en el día de hoy me gustaría entrar en un tema bastante espinoso, el cual se pasa de puntillas normalmente y cada vez que sale a debate vemos cómo los diferentes medios de comunicación, recordemos subvencionados por los políticos y por los oligarcas que nos gobiernan, cubren con un velo para que, una vez más, tanto este tema como otros que no interesan a ellos, pase desapercibido a la ciudadanía, creando verdaderas cortinas de humo que nos distraen y nos hacen pensar en otras cosas y poner la atención en otros asuntos menos interesantes y menos importantes para nuestro día a día. Y es que, como dijo Benjamin Franklin, la mitad de la verdad es a menudo una gran mentira. Y entrando directamente al tema, la cuestión es, ¿vivimos en una democracia en España? Bien, si entendemos por democracia lo que nos quieren vender estas élites que nos gobiernan, que es el tú ir a votar cada 4 años, pues podríamos entender que sí. Evidentemente, viviríamos en una supuesta democracia, dado que tú cada 4 años vas, votas, sale lo que sale y luego pues hacen lo que les da la gana, básicamente. Y ahí es donde entramos en el meollo de la cuestión. Pero profundizando un poco más, ¿qué es una democracia? Pues bien, la democracia como sistema de gobierno, aparte de ser el sistema en el cual los ciudadanos tenemos el poder para elegir a nuestros dirigentes, a diferencia de en los regímenes totalitarios o en las dictaduras, y ojo, cabe decir que en ciertos regímenes totalitarios y en ciertas dictaduras también se vota, por lo cual, como democracia no se puede entender el simple hecho de ir a votar cada 4 años o ir a votar las cosas que interesan a ellos. Una democracia como tal se basa en un principio fundamental y troncal del que salen todos los demás, que sería la separación de poderes, algo que aquí en España evidentemente no se cumple. Los poderes del Estado son, por un lado, el Ejecutivo, por otro lado, el Legislativo y por el otro lado tendríamos el Judicial. El Ejecutivo sería el Gobierno, el que ejecuta las leyes, el Legislativo sería el que legisla, en este caso el Congreso de los Diputados o el Parlamento, y el Judicial el que supervisa bajo la ley. Y es que aquí en España vemos cómo ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Judicial están separados, por un simple motivo, porque el Legislativo, que es el Congreso de los Diputados, elige al Ejecutivo, por lo cual el Ejecutivo no es independiente del Legislativo, y a su vez el Legislativo, nuevamente el Congreso de los Diputados, elige los órganos del Poder Judicial, por lo cual tampoco son independientes. Tenemos varios ejemplos en el mundo donde esa separación entre los tres poderes sí que se respeta. Para hablar claramente que nos podamos entender todos, por un lado, tú vas y votas en las elecciones presidenciales al presidente del gobierno, o primer ministro, o jefe de Estado. Por otro lado, tendríamos las elecciones en las que tú vas y votas a los congresistas o los parlamentarios, y tendríamos el poder judicial, el cual en diferentes países, pues bueno, hay en unos en los cuales son los mismos jueces los que eligen a los jueces que los gobiernan, y es por el motivo de la falta de separación de poderes por el cual muchas personas creemos que no vivimos en una democracia en sí. ¿Vivimos en un régimen parlamentario en el que votamos cada 4 años a nuestros representantes? Sí. ¿Eso es una democracia? No. Nada más lejos de la realidad. Y si no vivimos en una democracia, ¿en qué vivimos? Esa sería la gran pregunta. Pues bien, aquí en España vivimos en lo que se suele llamar una partitocracia. ¿Qué es una partitocracia? Indagando por internet para intentar traeros una definición bastante lejos de los tecnicismos para que podáis entenderlo tranquilamente, he encontrado una bastante sencilla. Sería un sistema de gobierno en el cual, aunque en teoría se vive en una democracia, los actores principales y únicos del panorama político no son los ciudadanos, como debería ser en cualquier democracia mínimamente avanzada,
sino que los actores principales de dicha democracia son los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, en pocas palabras, que los partidos hacen lo que les sale de los cojones. Así de fácil. O sea, tú puedes votar, tú irás, meterás tu papeleta en el diputado de turno, votarás a las listas, por ejemplo, no sé, de la provincia de Tarragona, de Barcelona, de la provincia en cuestión, pero en verdad tú no estás votando a ese candidato. O sea, de facto tú estarías votando a ese candidato, por así decirlo, para que vaya y te represente, pero ese candidato al final no va a representar tus intereses. Ni va a representar tus intereses, ni los intereses de la provincia a la que representa, sino que una vez que esté en el Congreso de los Diputados y sea electo, ese candidato se va a someter a la disciplina del partido político de turno. Por lo cual, si el jefecito del partido de turno, véase el Pablo Casado de turno, el Pedro Sánchez de turno, el Pablo Iglesias de turno, o le pongamos el nombre que nos dé la gana, decide que hay que votar sí o no a cierta ley, a pesar de que esa ley esté perjudicando a los ciudadanos que han elegido a ese diputado, ese señor va a votar lo que diga el líder de su partido. Y es que la separación de poderes, como postularon John Locke y Montesquieu, son los contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un Estado para que, a través de los controles entre unos y otros, se garantice la igualdad de derechos inherente a una democracia, mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes. Al final, esto de la separación de poderes, la base que tiene es el control entre unos y otros. Porque si están por separado, el Ejecutivo no va a poder hacer lo que le dé la gana con el Legislativo y el Judicial. Los tres poderes tienen que servir como contrapeso uno de otros, como pasaría en democracias como son la estadounidense, la británica o la suiza. No estamos hablando de ningún modelo utópico. Son democracias ampliamente consolidadas, son ejemplos que cualquiera podéis ver, y es que una democracia, en otro de los pilares en los que se asienta, es en que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y no el gobierno del pueblo contra el pueblo. Bueno, en este caso el gobierno de los partidos políticos contra el pueblo, porque ahora me podéis explicar todos cuándo fue la última vez que alguno de los políticos de turno o algún gobernante ha hecho algo para facilitaros la vida un poco más que crujiros a impuestos con sus sicarios a sueldo de la agencia tributaria y vaciaros los bolsillos, puesto que no son más que una banda de atracadores a mano armada que básicamente se dedican a cogerte por las piernas así, ponerte boca abajo y sacarte todo lo que tengas de los bolsillos. Podemos ver como en los últimos años, si no nos remontamos a los años de Felipe González ni mucho menos, en los últimos años, en los últimos 10 años, sin ir más lejos, pues hemos tenido nada más y nada menos que 587 casos de corrupción, en los que están implicados cerca de 4.000 políticos, que se sepan, porque luego están los casos de corrupción que no se saben. Pero en estos 587 casos de corrupción con 4.000 políticos implicados, se han robado un total de 124.000 millones de euros. Que se dice pronto, pero 124.000 millones de euros dan para muchas cosas, para que luego digan que tus impuestos son para pagar carreteras o para pagar sanidad, bueno, entre otras cosas, ¿no? También tenemos que pagar los 124.000 millones de euros que esta gente se han llevado así por toda la cara. Y por último, bueno, me gustaría entrar en el tema así rápidamente de los partidos políticos. Los partidos políticos como tal no pueden estar financiados por el dinero de los contribuyentes. Y aquí entramos en un tema muy curioso, y es que hemos visto partidos que proponían y se rasgaban las vestiduras contra las subvenciones de los partidos políticos, ahora bien, cuando no formaban parte del reparto de dichas subvenciones. Una vez que estos partidos llegan al poder y se meten en la pomada y pasan a cobrar parte de esas subvenciones, los vemos a todos muy calladitos y nuevamente nos vuelven a dar una patada en los ciudadanos y se vuelven a reír en nuestra cara, engañándonos una vez más. Es muy bonito cuando tú estás fuera proclamar estoy contra las subvenciones a los partidos, estoy contra las autonomías, estoy contra cuál, pero luego una vez que estás dentro te lucras de ellos y cobras las mismas subvenciones. ¿Se puede entender? Bueno, ellos dicen, no, es que claro, una vez estamos aquí adentro, nosotros tenemos que batallar con las mismas armas que tienen el resto de partidos.
Bueno, pues a lo mejor tendrías que dar ejemplo y dejar esas subvenciones a un lado. O esas subvenciones donarlas o hacer lo que te dé la gana. Ahora bien, tampoco hagas como el caso de Podemos, el cual sí, se escandalizaban con que cobraban mucho los políticos, nosotros nos vamos a bajar el sueldo, bueno, lejos de haberse bajado el sueldo, en algunos casos incluso se lo han subido, y los que hacían que se lo bajaban donaban parte de su salario a, como no, organizaciones afines. Partidos políticos que por otra parte, bueno, pues habrá algunos que podrán ser más o menos disonantes en ciertos aspectos, pero si os fijáis, ninguno de ellos pisa ciertos temas. Por el dicho aquel de entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera. Todos son partidos estatistas, en mayor o menor medida, que simplemente miran por cada vez hacer más grande al Estado y más pequeño al ciudadano, y cada vez cercenar más derechos de los ciudadanos. Los liberales sabemos que esta es una batalla muy difícil, puesto que estamos luchando contra un coloso muy grande y cada vez más grande como es el estatismo y los partidos que están dentro de este sistema infecto en el que vivimos, pero citando nuevamente a Benjamin Franklin, por pequeños golpes cayeron grandes robles. Y sin más, amigos, me gustaría haber profundizado más en estos temas, pero no quiero alargar más de la cuenta el vídeo. Otro día entraremos un poquito más profundamente en cualquiera de estos temas. Recordaros que os suscribáis al canal, que le deis a un like para posicionarlo mejor en YouTube, darle a la campanita, recibáis la notificación del próximo vídeo, daros las gracias por vuestro tiempo y recordaros que en el tiempo que ha durado este vídeo, aproximadamente la deuda española ha crecido en torno a 2,25 millones de euros. Y ninguno de estos 2,25 millones de euros va a ser destinado para fomentar vuestra libertad como individuo. Más bien todo lo contrario. Y bueno, amigos, sin más me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos, sed libres y que no os pisen.